Muy bien, antes que nada un saludo a todos los colegas que se encuentren ahorita conectados. Quiero agradecer especialmente a PISA Agropecuaria por, por la oportunidad de participar con ustedes a través de este segmento de Pets and Vets. Y bueno, me comentaron que podría compartir un tema de interés con el foro. Y bueno, aquí les traigo un tema que me parece sumamente importante en nuestro día a día, que es hablar un poco de luxación patelar. eh, y vamos a ir desarrollando esta plática. Para el final, pues también tendremos algún espacio de preguntas. Eh, pues empecemos desde ya y un saludo a todos. Bueno, antes que nada, la luxación patelar es una condición patológica que muchos de ustedes ya conocerán con mucha claridad, donde la rótula o patela abandona la tróclea femoral, sea de manera intermitente o sea de manera permanente. La verdad no se considera una enfermedad congénita propiamente dicha, es una enfermedad del desarrollo asociada a múltiples alteraciones congénitas y como resultado de esta condición, una de las consecuencias más importantes es la artrosis, ¿okay? El proceso degenerativo que lleva a la artrosis, por supuesto al dolor. Y como le decía, existen condiciones que llevan hacia la luxación patelar, en este caso la mala alineación del mecanismo del cuádriceps o el mecanismo extensor, y ese está constituido por la patela, por la corredera troclear, la tuberosidad tibial, el grupo de bastos y el tracto femoral. Existen dos tipos de luxaciones patelares. Tenemos luxación patelar medial y luxación patelar lateral. Generalmente cuando nos llega un caso de luxación patelar, la mayoría va a ser medial, cerca de un 83-85%, y la mayoría van a ser animales de talla chica. ¿Okay? Entonces cuando yo estoy haciendo mi examen ortopédico, muchos de mis pacientes van a tener luxación patelar principalmente medial. ¿Okay? Es importante el que consideremos tal vez a los pacientes que son revisados no nada más en el área ortopédica, sino que van por medicina, sino que van por vacunas, etc., sean valorados y podamos tener un diagnóstico temprano, si es posible, si un animal cachorro, por ejemplo, o un animal que se encuentra en la estética. En la veterinaria yo les recomendaría tener un espacio, un paso de revisión, porque si nosotros hacemos un diagnóstico temprano podemos evitar muchas condiciones serias al futuro y cirugías complejas y algunos resultados inciertos incluso, ¿no? La luxación patelar lateral, digamos que se encuentra en un porcentaje cerca del 15% de los casos. La mayoría van a ser pacientes de talla grande a gigante. Sin embargo, en la actualidad y en mi experiencia, me han tocado operar pacientes de talla chica de luxación patelar lateral y viceversa, pacientes de talla grande de luxación patelar medial. Así que no es una condición sine qua non, no es una condición que esté predeterminada, ¿no? ¿Cuáles son los signos clínicos? Y no sé si ustedes pueden alcanzar a ver ese video, ¿no? Es el video de uno de mis pacientes donde ustedes pueden ver a este perrito va caminando como si nada hubiese pasado y de repente pega un salto, ¿no? Eso es la claudicación típica de la luxación patelar, ¿no? Es un intermitente que va de la normalidad a un grado 4 y luego otra vez regresa a la normalidad, pero de una forma súbita, ¿okay? Ese puede ser el signo más común. Aquí tengo otro video, tal vez para ustedes va a ser más fácil ver ese video. Y fíjense, y va a ser difícil de determinar en el video todavía, porque en realidad muchas veces no nos damos cuenta. O sea, el perro va claudicando, pero es tan súbito, y sobre todo perros de talla chica con abundante pelo, no es tan fácil ver ese saltito que llegan a dar. Y esa misma dificultad y esa misma situación de claudicación súbita
el propietario termina pensando que su perro tiene algo leve, tiene una condición que no es seria, ¿no? O que pisó algo que es un perro con maña, y le podemos poner muchos nombres. La realidad es que muchos pacientes con luxación patelar pasan desapercibidos. Uno, porque el propietario no le da la importancia que merece. Dos, porque nosotros mismos, los veterinarios, no consideramos que esta condición es una condición seria, ¿no? O que puede llevar a una situación seria, en este caso ortopédica, como es el proceso degenerativo articular severo. Y terminamos tratando de resolver esta condición ya cuando el proceso está bastante avanzado, ¿no? Entonces, es aquí donde ustedes tienen, o donde tenemos que tomar las decisiones. Ese es un paciente definitivamente quirúrgico. Todo paciente con luxación patelar que claudique, así sea súbito, así pase parte del tiempo con una marcha normal, así el perro esté contento, mueva la cola, coma muy bien, como nos lo dice el propietario, este paciente debe ser tratado quirúrgicamente. En gatos también es interesante la presentación de la luxación patelar. No debemos dejar atrás a los gatos porque también hay cierta incidencia de presentación y requieren un tratamiento también quirúrgico. Como ven en el video, el gato, a diferencia del perro, la claudicación suele ser un poco más marcada, ¿no? Una claudicación grado 2, grado 3, depende del tiempo de evolución y de los cambios degenerativos que ya se hayan presentado en este individuo, ¿no? En gato es más difícil detectarlo por parte del veterinario. Cada vez que el gato está en el consultorio está muy nervioso y está buscando dónde esconderse, ¿sí? Y casi siempre tenemos segundos para ver qué puede estar pasando en el examen ortopédico en dinámica. Por lo tanto, pues requerimos hacer un buen examen ortopédico a la manipulación. Pasamos a la siguiente. Y aquí hay una imagen típica, ¿no?, de un perro con genu valgus. Cuando vean un perro de talla gigante, de talla mediana, con genu valgus, sospechen altamente en que este perro tiene una luxación patelar lateral, ¿okay? Es una de las, digamos, condiciones que podemos observar a simple vista en el examen ortopédico, y también en el examen de la manipulación lo podemos corroborar. A diferencia de perros de talla chica, que suelen tener luxación patelar medial, algunos cursarán con genu varum, ¿no?, donde vemos las rodillas separadas, o lo que llamamos también parada de charro. Es como una característica típica, no es patognomónica, nuevamente se los comento, no es patognomónico, pero sí es una condición que podemos llegar a ver desde el examen ortopédico y que nos ayuda a orientarnos al diagnóstico, ¿no? Acordémonos de cómo se para un bulldog inglés, bulldog francés, chihuahueño con luxación patelar, generalmente va a estar en genu varum. Razas afectadas, pues el Pomerania es uno de las razas que está sobre representada con esta condición. El Yorkshire Terrier, el chihuahueño, en México por lo menos, tenemos muchos chihuahueños. Es una de las razas que yo opero con mucha frecuencia. Los brachiocefálicos también, como bulldog inglés, bulldog francés, también están expresados dentro de las razas con predisposición a sufrir esta condición. Algunas razas de gatos también que pueden estar o tener cierta predisposición a sufrir de luxación patelar, y por lo cual debemos estar atentos, ¿no?, cuando recibimos alguno de ellos. Vamos a clasificar un poco la luxación patelar, ¿no?, en varios grados, son 4 grados. El grado 1 es un grado en el cual se luxa manualmente la patela con facilidad, pero cuando la suelto regresa nuevamente a su lugar, ¿okay? Si yo no la toco y la saco, no se luxa. Es el grado 1. En estos casos no encontramos signos
como característicos de procesos degenerativos, porque es un grado bastante bajo, como por ejemplo, normalmente no hay crepitación a la manipulación, una desviación mínima de la cresta tibial, y también la claudicación puede ser esporádica o incluso puede no claudicar, ¿okay? A veces es un hallazgo incidental y no requiere mayor manejo que una supervisión, un seguimiento. Y aquí les voy a mostrar, ¿no?, más o menos el grado de desviación que tendría en la imagen de la izquierda, el grado de desviación que tendría el tubérculo tibial, que aquí es muy bajo, a lo mejor unos 5 grados, 10 grados de desviación del tubérculo tibial podría ser. Ok, tenemos el grado 2, que es una luxación más frecuente, ya es espontánea, o sea, la patela sale del surco troclear de manera espontánea y regresa de manera espontánea. ¿Ok? Hay crepitación y dolor a la manipulación. Ya acá empiezan a notarse los estragos del proceso degenerativo, producto de ese roce inadecuado de las superficies articulares. Y vamos a tener también una desviación de la cresta tibial que puede oscilar entre 20 y 30 grados. Por lo tanto, nos vamos yendo a un nivel mucho más severo. Aquí la frecuencia de claudicación es mayor, la mayoría de los grados 2 tiene claudicación. El grado 3, ya a partir del grado 3 le podemos llamar patela ectópica, ¿sí? O sea, la patela está fuera del surco troclear, pero manualmente yo la puedo regresar otra vez al surco troclear. Ese sería el grado 3. Pero siempre está afuera, hay que estar muy consciente de ello. Se presta mucho a confusión entre grado 2 y grado 3 porque de repente me ocurre a mí en el día a día, ¿no? Algún colega me dice, no, tengo un caso de grado 3 y cuando veo la radiografía, en la radiografía veo la patela en su sitio, ¿no? Entonces difícilmente va a ser un grado 3 porque recuerden que el grado 3 solo regresa si yo lo regreso manualmente. Al yo soltar la patela, inmediatamente se vuelve a luxar. Entonces, no es lógico que en una radiografía yo encuentre una patela grado 3 dentro del surco troclear. Entonces, tengan muy en cuenta esa característica. El punto es que es ectópica, pero la puedo regresar al surco. Aquí también hay crepitación, dolor a la manipulación, y la desviación de la cresta tibial puede estar entre 30 y 60 grados. Como ven aquí en la imagen, del lado izquierdo, del lado derecho, les he estado colocando imágenes normales, ¿no? Una rodilla normal, pero del lado izquierdo con la desviación del tubérculo tibial y obviamente la salida de la patela de su sitio. ¿Ok? Vamos con el grado más severo, que es el grado 4. Es ectópica permanente, o sea, quiere decir que yo no la puedo regresar manualmente, ¿sí? Hay crepitación y dolor a la manipulación también, y en estos casos el grado de desviación de la cresta tibial ya oscila entre 60 y 90 grados. ¿Okay? Esta es la clasificación, digamos, habitual que nosotros hacemos de la luxación patelar, que existe en muchos de los textos, pero debemos considerar que lo más importante no es si el surco está poco profundo o no, si la cresta tibial no está desviada, en cuántos grados está desviada. O sea, sí es importante, pero no es lo más importante. Debemos analizar la luxación patelar de una forma integral, ¿no? Me interesa saber si ese perro tiene coxa vara, que es el ángulo de inclinación de la cabeza femoral. O sea, coxa vara es un ángulo de inclinación pequeño, o coxa valga, un ángulo de inclinación alto, o si tiene una deformidad angular del fémur, por ejemplo, varus femoral, que es una de las deformidades más comunes, o si hay una deformidad rotacional también del fémur, o si por el contrario en la tibia tenemos alguna deformidad también angular, una desviación hacia valgus tibial, que es lo más común, o una torsión tibial. O sea, todo esto hay que analizarlo antes de decidir cuál va a ser el tratamiento, ¿no?
Por suerte, las luxaciones de grado bajo, el tratamiento va dirigido principalmente a profundizar el surco troclear y a transponer el tubérculo tibial. La mayoría, no todos, pero ya algunos grados 2, grados 3 y 4, lo más seguro es que nos exijan alguna corrección de deformidad ósea. Entonces, hacemos la evaluación preoperatoria, evaluamos la conformación y alineación, hacemos por supuesto un examen ortopédico completo, si hay un varus femoral, si hay torsión femoral, torsión tibial, genuvarus, genuvalvum, todas estas condiciones antes de la toma de decisiones. ¿Okay? Una de las evaluaciones que realizo, aquí en esta imagen está el doctor Randy Baudriou, es uno de los ortopedistas más reconocidos en el mundo, y está bajo de la mesa haciendo una revisión de las rodillas. ¿En qué consiste? Tomamos las rodillas, el perro trata de irse siempre hacia adelante, siempre da un pasito, trata de sacar la pierna de tus manos, y de esa manera podemos hacer una valoración dinámica de la posición de la patela. ¿Okay? Antes de subir el perro a la mesa, ya yo tuve que haber visto al paciente caminar, lo cual me da una idea de la cronicidad, porque puedo estar viendo también la atrofia muscular, si está presente o no, el grado de claudicación, si hay alguna otra condición concomitante. Es muy común perros con luxación patelar, pero con ruptura de ligamento, ¿no? Perros con luxación patelar, pero también con lesión en cadera, ¿no? Procesos degenerativos en cadera, o tal vez hay algo que no esperamos, un perro con luxación patelar, pero con alguna condición en miembro torácico. Entonces, debemos hacer un examen ortopédico definitivamente completo. Una vez que hacemos esta maniobra y podemos tener una idea de manera dinámica de cómo se está comportando la patela respecto al surco troclear, por ejemplo, aquí podemos diagnosticar los grados 2, ¿no? Si yo detecto que las patelas están en su sitio y el perro tratando de zafarse, noto que salta la patela y otra vez regresa a su sitio, es un grado 2. Porque aquí no hubo manipulación por mi parte, fue espontánea, como se define la luxación grado 2, sale de manera espontánea y entra de manera espontánea. Y eso me quita a mí una confusión a la hora de hacer el examen a la manipulación y retirar la patela manualmente y después dejar que entre otra vez y decir que es un grado 2. ¿Okay? Una vez que ya detectamos el problema, debemos ir a estudios especiales como son los estudios radiográficos, que son vitales, de vital importancia, una buena toma de estudios radiográficos. Entonces tomaremos una proyección cráneo-caudal y una proyección medio-lateral. Es importante que ustedes identifiquen la patela en la proyección cráneo-caudal, por ejemplo. Aquí, no sé si logran ver en la imagen, está plenamente centrada la patela entre corteza y corteza. Si ustedes toman una radiografía y no ven la patela, probablemente está sobreexpuesta o subexpuesta. Tienen que tener una muy buena técnica radiográfica. La patela normalmente la vemos como una sombra clara aquí, muy evidente. Y también valoramos en la proyección medio lateral la ubicación de la patela en la porción del surco troclear, ¿okay? No está sobrepuesta sobre el lado del cóndilo femoral, por lo tanto no está luxada. Aquí yo estoy seguro que no está luxada. Pero también valoramos los cambios degenerativos de la superficie articular. Ahí debemos prestar atención, sobre todo porque cuando hay un proceso degenerativo avanzado, podría haber también una ruptura del ligamento cruzado craneal y podríamos estar en presencia de los dos problemas. ¿Sí? Aquí lo resaltamos como para que sea mucho más evidente. Y aquí les muestro otra imagen donde la patela se nota fuera de su sitio. Aquí está luxada la patela y aquí también vemos luxada la patela que está sobrepuesto a uno de los lados del fémur. ¿Sí? Ahí es bastante evidente en esas dos imágenes. No nos queda la menor duda. ¿Okay? Aquí les muestro dos estudios radiográficos y
del lado izquierdo de su pantalla van a ver los fémures sumamente curvos, ¿sí? Aquí yo diría que tiene un varo femoral tremendo, hay que hacer mediciones. No, el objetivo de esta plática no voy a incluir esa parte de mediciones, que es ya como un diagnóstico avanzado de luxación patelar, pero se los voy a dejar claro, o sea, requerimos hacer mediciones del varus femoral, ¿no? Sabemos que hay un varus femoral normal que oscila entre 4 y 8 grados, pero ¿qué pasa cuando el varus femoral es 12 grados o 17 grados? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Y ahí empieza nuestra toma de decisiones, ¿no? Nosotros podemos hacer esa valoración aquí, sería una pregunta. ¿Podremos hacer la valoración aquí? Yo creo que no. Y más si les digo que la foto del lado derecho es el mismo perro. ¿Ok? Estamos hablando que en este caso, del lado izquierdo yo veo un fémur totalmente curvo y de este lado es un fémur con un varus femoral pues aparentemente normal. Entonces, esto tiene que ver con la posición radiográfica. Estamos generando una ilusión óptica al no posicionar de manera adecuada al paciente y eso nos estropea todo el plan diagnóstico. Entonces, muchos colegas me comparten casos y a veces es complejo la toma de decisiones desde una imagen porque no estoy seguro si fue bien posicionado el paciente. Hay ciertas reglas que podremos en otro momento analizar y platicar de ellas para que se tomen los estudios radiográficos de manera correcta, ¿sí? Ese es el punto importante acá. Deben estar tomados de manera correcta para poder hacer una buena planeación, tanto como la proyección cráneo-caudal como la proyección medio-lateral. Veamos como algunos estudios complementarios, ¿no? La proyección cráneo-proximal, cráneo-distal, también llamada skyline. Esa proyección es el rayo va desde el lado, digamos, la posición proximal y podemos ver el surco troclear desde arriba, ¿no? Aquí lo podemos ver, se ve el surco troclear, vemos la patela luxada y en la otra imagen noten la patela en su sitio y se nota algo del cóndilo femoral, ¿ok? Entonces esta imagen también nos ayuda a saber la gravedad o la deficiencia de profundidad del surco, la magnitud de la falta de profundidad del surco, para estar preparado en cuanto a nuestras opciones quirúrgicas. Entonces decíamos que el tratamiento consiste en alinear el mecanismo extensor, ¿okay?, del cuádriceps. ¿Cuáles son los criterios quirúrgicos? Si hay claudicación, es quirúrgico. Si es un grado 2, generalmente hay claudicación, pero si no hubiese claudicación y es grado 2, también es quirúrgico. En especial en perros de talla grande, porque tienen una predisposición especial a que sea una condición concomitante con ruptura del ligamento cruzado craneal. Entonces, debemos tener muy claros los criterios, ¿no? A partir de grado 2, definitivamente es una condición quirúrgica, salvo que el paciente tenga alguna otra patología que requiera darle prioridad. Finalmente, la luxación patelar no pone en riesgo la vida y le daríamos prioridad a algunas otras condiciones, ¿no? Pero pues a partir de grado 2 y con claudicación, con crepitación y dolor a la manipulación, también consideraría yo el procedimiento quirúrgico. Aquí tenemos que estar bien convencidos, porque una de las experiencias que yo he vivido pues, a lo largo de mi práctica profesional es que muchos pacientes no son tratados porque el mismo médico no está seguro de operar a ese paciente, ¿okay? ¿Por qué? Porque no tiene claros estos criterios y porque el propietario le dice pues yo no me había dado cuenta, es como que el médico le creó un problema al propietario, tenemos esa sensación y la realidad es que nosotros estamos creándole una solución, ¿no? Consiguiendo una solución para el paciente. Y siempre y cuando estos criterios estén bien puestos en la mesa, nosotros sepamos de nuestro alcance. Si no somos cirujanos, pues remitamos estos casos para que los
médicos traumatólogos lo resuelvan, ya que es una casuística bastante alta en nuestro día a día en las veterinarias. Dividamos el tratamiento en dos grupos, ¿no? Donde corregimos las deformidades óseas y donde corregimos las alteraciones en el tejido blando. Mi mensaje más importante acá para ustedes es que enfoquémonos en resolver o corregir las deformidades óseas, ¿okay? Sea el paro femoral, sea el valgus tibial, sea la tróclea, o sea, profundizar el surco troclear si es necesario, sea el transponer la cresta tibial si es necesaria, antes de pensar que una imbricación me va a solucionar el problema, porque sí puede ser que una imbricación solucione el problema de manera temporal, pero van a tener una gran cantidad de reincidencia si ustedes enfocan su tratamiento a través de una imbricación o una liberación del retináculo medial o lateral, ¿ok? Entonces, aquí el mensaje más importante en el tratamiento es que necesariamente van a tener que enfrentar el tratamiento dirigido a corregir deformidades en el hueso. Y para que tengan una idea, en manos expertas, ¿no?, de diplomados europeos, como puedo mostrarle en esta imagen, estamos hablando del 7% de reincidencia, ¿ok? 7% de reincidencia, este es un estudio del 2017. Tengo otro estudio del 2011 donde hablamos de que puede haber un porcentaje de reincidencia cerca del 20%. Entonces, cuando hablo con el propietario, le explico que pese a que yo haga un excelente trabajo, mi paciente puede tener una reluxación en los próximos días a meses y el porcentaje va a oscilar entre 7 y 20%. ¿Okay? Debe estar muy consciente el propietario de esa posibilidad. La corrección de la luxación patelar, aunque cada día pudiera ser más matemática, todavía no es completamente exacta. ¿Okay? Y muchas tomas de decisiones de qué tanto voy a transponer depende de un elemento subjetivo, ¿no? Les repito, cada vez más podemos hacer ese manejo de manera objetiva y exacto, pero la contractura del cuádriceps, las tensiones del grupo de cuádriceps, no las podemos hoy día medir con certeza y por lo tanto no podemos saber con toda exactitud cuál va a ser el resultado que vamos a tener, no podemos garantizar el éxito. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas más comunes? Ustedes bien han de saber, tenemos la condroplastía troclear, lo cual es un procedimiento que se hace en cachorros. De plano les digo, yo no lo recomiendo. Lo menciono como uno de los procedimientos que se pueden hacer. En mi experiencia no lo recomiendo porque es un procedimiento muy delicado de disección del cartílago articular, con mucha probabilidad de que ese cartílago se desprenda por completo y perdamos esa superficie importante para el nicho de la patela, ¿no? Entonces, este pasito me lo salto, no uso la condroplastía troclear. Existen dos técnicas más que son muy buenas, como la trocoplastía de recesión en bloque. Esta es una técnica donde hacemos un corte más o menos con unos 10 grados de inclinación en cada una de las caras del borde troclear o de los labios trocleares, y de distal a proximal vamos con un osteotomo a ir poco a poco perforando ese hueso hasta retirar un cubo por completo, como pueden ver en la imagen. O sea, se retira este cubito donde en la superficie tenemos cartílago hialino y retiramos a su vez la base de ese cubo. Al retirar esa base vamos a poder profundizarlo de mejor manera y obtendríamos un resultado parecido a este. ¿Okay? Esa es la trocoplastía de recesión en bloque. El objetivo es hacer más profundo el surco troclear, definitivamente. ¿Okay? Tiene tal vez una ventaja esta técnica que nos puede dar un surco troclear un poco más ancho, de manera homogénea, tanto en la porción distal como en la porción proximal, y preparando una cama excelente para el recibimiento de la patela. ¿Okay? Es importante que tengamos
en cuenta, o sea, debemos tener equipamientos como los osteotomos sumamente afilados para poder hacer este procedimiento. Si los osteotomos no tenemos de muchas medidas y muy afilados, pues vamos a cometer errores y podemos generar fracturas iatrogénicas producto de no usar las herramientas necesarias. ¿Okay? El otro procedimiento es la troqueoplastía de recesión en cuña o cuneiforme, que consiste en hacer 3 cortes. ¿Okay? Hacemos cortes en los labios troqueares, 2 cortes de lado y lado, y luego en uno de los dos, el que ustedes quieren, hacen un corte pequeño de 1 milímetro. Por lo tanto van a retirar una especie de hoja de corte muy delgada de 1 milímetro, en animales grandes tal vez 2 milímetros, y vamos a retirar una cuña grande, la cual vamos a confeccionar para colocarla en el surco troqueal y que quede lo suficientemente profunda. ¿Okay? Aquí les muestro una correlación con una sandía, porque más o menos así es la cuña cuando la retiramos. Y pensemos que la sandía es el hueso esponjoso. Me voy para atrás otra vez porque quiero mostrarle algo. El corte no lo deben hacer como totalmente cóncavo, como van a ver ahorita en la imagen. No le recomiendo que lo hagan, o sea, estamos hablando del hueso esponjoso. Lo ideal es que sea un corte recto, como lo muestro a colación, que dejen hueso esponjoso para poder tener allí una unión o fusión ósea posterior. Aquí vemos un video donde se alcanza a ver parte de ese procedimiento. Aquí algunos del equipo de PISA están espantados. Pero quienes hacemos cirugía sabemos que no, esto no es tan dramático. Vamos a pasarlo y vemos aquí, una vez que logramos una buena profundización del surco troqueal y que ya tenemos calculado el que la patela va a entrar en ese surco troqueal, y la pregunta es ¿qué tan profunda debe entrar la patela? Más o menos el 40% al 50% de su espesor, ¿okay? Debe entrar en el surco troqueal. Ustedes pueden medirlo en la radiografía y lo pueden medir incluso en el momento transquirúrgico. Acá yo les muestro una patela normal del lado izquierdo, pueden verla muy clara, pero ojo, debemos revisar siempre, y es algo que pasamos por alto, sobre todo cuando estamos empezando a hacer traumatología, pasamos por alto la revisión de la patela, ¿no? Para llegar ahí tenemos que girar la patela. Ustedes pueden tomar una pinza de Alice, toman el tendón patelar y giran la patela, literalmente, y vean acá una patela degenerada, que esta es la consecuencia de la luxación patelar. Hay una pérdida del cartílago articular, o sea, aquí hubo una condromalacia importante. Hay osteofitos alrededor de la patela, los mismos que hay que retirar si la patela está teniendo problemas para colocarla dentro del surco troqueal, ¿okay? Pero aquí tenemos un problema y incluso hay datos estadísticos de entre el 55 al 70% de las patelas tienen lesión del cartílago articular en la luxación patelar, ¿okay? O sea, perros con luxación patelar, el 50-70% va a tener daño en la superficie articular de la patela. Entonces hay que prestarle atención porque aparte es uno de los primeros sitios donde empieza el proceso degenerativo articular, cuando hay procesos de sinovitis en la articulación de la rodilla y en la luxación patelar lo hay. Por lo tanto, para temas de pronóstico y también decisión en el tratamiento es importante que ustedes conozcan cuál es el estado de la patela. ¿Sí? Vean esta otra patela, es una patela llena de osteofitos. Sí se ve claro, ¿verdad? En la imagen, aquí podemos ver los osteofitos. Aquí hay osteofitos sobre la superficie de la parte que tiene contacto con el surco troqueal, osteofitos en la zona cercana al borde de la patela. Por lo tanto, hay que darle un tratamiento a estos casos. La consecuencia, ya se los dije, va a ser dolor. Resumámoslo como luxación patelar nos lleva a artrosis nos lleva a dolor. ¿Okay? Luego que acabamos
esa parte de revisión pasamos a hacer el corte en la transposición del surco troclear, ¿no? Es un corte que se hace, bueno, yo en lo personal lo hago con una sierra, es mucho más, aquí están espantadísimos, pero bueno, esto es una práctica para veterinarios. La gente de marketing tiene que adaptarse. Ok, entonces podemos ver cómo se hace un corte muy rápido con una sierra y luego desplazamos con una aguja y transponemos el tubérculo tibial, lo transponemos. También se puede hacer con osteotomo, pero ojo, tiene que estar bien afilado, tiene que estar bien direccionado y debe ser un corte lo más caudal posible, pero delante del tubérculo de Gerdy como referencia para no generar daño meniscal. Mientras más grande hagamos nosotros el corte, y aquí lo pueden ver del lado izquierdo, si hacemos un corte pequeño, sobre todo en luxaciones patelares de grados altos, nosotros vamos a tener problemas con transponer lo suficiente, ¿ok? Si hacemos un corte grande, vamos a poder hacer una transpresión mucho mayor, vean comparación corte pequeño, corte grande, ¿no? Siempre delante del tubérculo de Gerdy, y aquí pueden ver en morado los meniscos, la unión intermeniscal, el surco para el extensor digital largo, en naranja, y por delante de él es que debemos hacer ese corte, ¿ok? Otro punto importante es que debemos doblar bien las agujas cuando hacemos una fijación de la transposición de la cresta tibial. ¿Cómo la doblamos? Ahorita les voy a mostrar. Vean primero esta imagen donde las agujas están perfectamente dobladas, ¿sí? Perfectamente dobladas. Perdón por quien no sea veterinario, que le va a tocar ver todas estas cosas. Y aquí vemos en la radiografía cómo quedó un doblez pegado al hueso. Eso nos ayuda a evitar complicaciones. Delante de las agujas tenemos subcutáneo y tenemos piel, no tenemos realmente músculo. Entonces es común que se sobreexpongan las agujas si ustedes no la doblan de manera correcta. Aquí hay un video donde muestro cómo hacemos el doblez de las agujas. Entonces, con un doblador de clavos hacemos un doblez en 90 grados. Posteriormente desplazamos hacia adelante y hacia abajo. ¿Okay? Lo voy a repetir para quien no pudo ver muy bien. Entonces hacemos un doblez, dejamos un poquito largo el clavo, un doblez en unos 90 grados y luego hacia adelante y hacia abajo. ¿Okay? Ese sería como una forma ideal, es como yo lo hago, es lo que recomendaría, porque es bastante sencillo y logro evitar una cantidad de complicaciones. ¿Okay? Del lado izquierdo, una tróclea normal. Aquí vemos una tróclea ya con condromalacia, ¿sí? Aquí vemos una tróclea que ya fue tratada, o sea, un surco troclear que fue tratado, pero el proceso degenerativo no se va a detener, no lo van a quitar, ¿no? Aquí vemos justamente este caso, es el mismo donde les mostraba yo la patela con múltiples problemas. ¿Sí? Perdón esta diapositiva, pero voy a inglés, está en inglés, pero vamos a mencionar algunas preguntas, ¿no? La cirugía de la luxación patelar quita el problema de la degeneración articular. Dejo la pregunta en el aire. El uso de antiinflamatorios y analgésicos a largo plazo quitan el problema de degenerativa luxación patelar. O ácidos omega 3 y omega 6, rehabilitación, control del peso, la medicina regenerativa, condoprotectores, por ejemplo, células madres, olvidemos esta parte, ¿no? La realidad es que requerimos dar un tratamiento multimodal. Ningún tratamiento por sí solo resuelve el problema complejo que involucra la luxación patelar, que es un signo realmente, es solo un signo de la condición.
y requerimos utilizar múltiples elementos, ¿no? La cirugía, los condroprotectores, los AINES, o sea, un conjunto de elementos que nos van a ayudar a mejorar la condición de nuestro paciente, ¿sí? Es importante que ustedes sepan, en humano existe una condición que se llama síndrome patelofemoral, que si bien no está descrito con tal fuerza en el perro, con tal claridad o contundencia, es algo que padece el perro también, ya que está demostrado, eso sí, de que el dolor retropatelar existe, ¿no? Producto del roce de la superficie troclear con la patela en su porción caudal. Ese roce genera dolor, es una de las causas de dolor. En humanos surgió la técnica de TTA justamente por esa razón, para reducir el contacto y disminuir el dolor. En perros sabemos que podemos reducir cerca de un 20% del contacto retropatelar y que eso se traduce pues, en una reducción también del roce y del dolor, ¿no? Entonces, la artrosis en la presentación que se nos dé, en la luxación patelar, debe ser tratada a como dé lugar. ¿Cuáles son las complicaciones de la luxación patelar? Pues tenemos múltiples situaciones que pueden complicarse. Esto es ya para terminar, vamos a mencionar algunas de las complicaciones, algunos detalles técnicos que pueden mejorar su práctica. Hay que saber dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué es lo que se complica principalmente? Entonces, las complicaciones mayores oscilan cerca del 18.5%. Podemos también correlacionar el dato anterior, entre el 7 y 20% de complicaciones podemos tener. Y las principales están asociadas al implante. Están en primer lugar, el implante. Por eso es importante que doblen de manera correcta las agujas, ¿no? Es una de las complicaciones que podemos tener. Complicaciones asociadas a reluxación están en segundo lugar. Abulsión de la cresta tibial, tercer lugar. Trocoplastía en cuña más transposición de la cresta tibial demostró 5.1 veces menos porcentaje de reluxación. O sea, cuando ustedes aborden una patela, casi siempre van a hacer profundización y transposición del tubérculo tibial, ¿ok? La mayoría de las veces. Otra vez vamos al mismo tema de que el esfuerzo de ustedes debe estar dirigido a corregir la deformidad ósea antes que de corregir el tema de tejido blando, ¿no? Ok, preguntas comunes. ¿Qué será lo mejor? ¿Colocar dos clavos uno debajo del otro, como vemos aquí en la imagen? Uno debajo del otro, ¿estará bien o estará mal? O colocar los clavos horizontales, ¿no? O sea, alineación vertical de los clavos o agujas o alineación horizontal de las agujas. La realidad es que en este estudio, es un estudio del 2014, no hubo diferencia significativa entre la colocación horizontal y la colocación vertical. Por lo tanto, colóquenlo como bien ustedes prefieran, van a tener mismos resultados. Este es un estudio donde se analizó la angulación de la colocación de los clavos. Me pareció interesante. Ángulos de inserción de alambre que no se abulsionaron estuvieron entre 83 y 111 grados, ¿okay? Los que no se abulsionaron. Ángulos de inserción de alambre que se abulsionaron entre 55 y 82 grados, ¿okay? En este caso, en la imagen, digamos que esta sería la angulación correcta de colocación, casi que de abajo hacia proximal, sin entrar a la articulación. Y de este lado, lo que no deberíamos hacer, que es lo que la mayoría de las veces hacemos, que es inclinar los clavos de proximal a distal. Eso no es correcto porque generalmente estamos angulados entre 55 y 82 grados allí. Otro dato importante, uso de un alambre, ¿no? Típico, que no entramos con el material completo, tenemos clavos muy gruesos y entonces como son gruesos no los puedo colocar ni horizontal ni vertical y coloco uno solo, ¿ok?
creyendo que con uno solo grueso sustituye a dos delgados. Eso no funciona así. Uso de un solo alambre de Kirchner incrementa 11 veces, oigan, 11 veces la posibilidad de abulsión de la cresta tibial. ¿Ok? Uso de dos alambres de Kirchner mejora la resistencia entre 3 y 6 veces. ¿Okay? Por lo tanto, queda descartado el uso de un solo alambre. Usemos siempre dos alambres. Y cerca del 60% de las abulsiones ocurrieron en perros de 4.2 y 7.2 kilos. Es un dato importante. Cuando ustedes están operando un perro de talla chica, podrían confiarse y creer que con un solo alambre o aguja vamos a resolver el problema. Pues la mayoría a los que se les complicaron eran de talla chicas. Entonces tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Y este es el último artículo que les voy a mostrar antes de un caso clínico para terminar. Cuando me preguntan, ¿operan una rodilla, operan las dos al tiempo? Si es una luxación patelar bilateral, es muy controversial, ¿no? No es mi comentario no va dirigido a cambiar la práctica de ustedes, sino a mi experiencia. Hay médicos, grandes ortopedistas, que consideran que debemos operar una sola primero, esperar cierto tiempo, operar la otra. Válido. Hay otros que consideramos que podemos operar ambas rodillas, obteniendo igual un buen resultado. Y hay artículos que nos soportan lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí les muestro 1, 2, 3, 4 artículos, algunos bastante recientes, donde se analiza justamente esa situación y el resultado es que no hubo diferencia significativa entre el éxito de la cirugía y la recuperación, entre operar una rodilla o operar las dos rodillas. ¿Okay? Eso dicen estos artículos. La decisión tómenla ustedes de acuerdo a su criterio propio, ¿sí? En lo personal yo prefiero hacer la cirugía de ambas al tiempo, ¿no? Dependiendo de algunas situaciones también, algunos criterios adicionales que puedo tomar. Y por último, les voy a mostrar un caso de Mojo, un boxer de 7 años. Este es un paciente remitido por el doctor Víctor Ahumada. Este perro tuvo dificultad para caminar por varios temas, tanto por un tema degenerativo a nivel de la columna lumbosacra, como por luxación patelar y ruptura de ligamentos. O sea, tenemos 3 situaciones serias de análisis para el tratamiento, ¿no? Aquí podemos ver el surco troclear. No es muy claro en la imagen para ustedes. Yo sí la puedo ver en la computadora mucho más clara, donde hay una zona de condromalacia en todo el centro del surco troclear, aparte de osteofitos, ¿sí? Y aquí vemos la patela. En el momento de la revisión de la patela también podemos observar osteofitos sobre la patela. Nosotros decidimos hacer una técnica de reemplazo del surco troclear. Aquí ven parte de la técnica donde se coloca la placa, aquí se coloca la prótesis. Voy a pasar rápido estas imágenes para que no se me infarten aquí en el estudio. Acá podemos valorar el movimiento de flexión y extensión, ¿sí? Este es el resultado radiográfico, digamos, de la cirugía, donde vemos se hizo un adelantamiento del tubérculo tibial, una TTA, y también hicimos el reemplazo del surco troclear. 3 días después de cirugía, aquí podemos ver cómo camina este paciente. Prácticamente no hay tantísima diferencia a la marcha antes de la cirugía. Es importante que este paciente reciba también rehabilitación. Los medicamentos analgésicos, ¿no? Los cuales utilizo a largo plazo, principalmente utilizo carprofeno dentro de mis medicamentos más utilizados. ¿Okay? Ya que el perro podría caminar en el techo, ¿no es cierto? Es que este video quién sabe qué pasó, pero ya lo ven correcto. Así estaba caminando al mes y medio, ¿sí? A los 3 meses
Es un perro, una marcha relativamente normal. Obviamente hubo todo un equipo de trabajo acá, los propietarios, increíbles dueños, y le dieron todas las atenciones necesarias, ¿sí? Y aquí vemos, nos presume Mojo en la playa, ¿no? Nos presume de su caminar, un perro de edad avanzada, con procesos degenerativos severos articulares y con un excelente resultado. Muy bien, y bueno, creo que con eso terminamos. Y pues quiero agradecer nuevamente a Pisa por la invitación a este, ¿cómo le podemos llamar? A esta comunicación virtual con videoconferencia con colegas pues de todos lados, no nada más de México, yo supongo que de Latinoamérica también. Les mando un cordial saludo, muchas gracias y seguimos en contacto. Entramos en las preguntas. Ok. No, pues ninguna pregunta. Vamos a esperar a ver si alguien tiene por ahí algún... Esperemos a ver. Excelente charla, doctor. ¿Y qué opina del reemplazo parcial de rodilla? ¿En qué casos lo usaría? Y el porcentaje de Recidiva. Ok. ¿Quién pregunta eso, perdón? Pregunta Jorge Montesa Heredia. Jorge, te comento, el reemplazo del surco troclear es un procedimiento avanzado que está destinado a aquellos pacientes con una artrosis severa. Es un procedimiento de salvataje de la superficie articular. Mi experiencia ha sido muy buena utilizando ese método quirúrgico, pero obviamente está destinado solo a esos pacientes con una artrosis muy grave, ¿no? O con un dolor severo retropatelar. Excelentes resultados. He tenido muy pocas complicaciones, la verdad. Lo recomiendo ampliamente. Obviamente, perdón, no sustituye el reemplazo del surco troclear, la PGR, no sustituye todo ese análisis que les había platicado de corregir las deformidades óseas. Si hay un varo femoral y yo quiero compensar con una PGR, la verdad hay que tener mucho cuidado. O sea, solo en desviaciones muy leves podemos considerar cierto nivel de compensación, pero de preferencia primero corrijamos las deformidades óseas, ¿no? Hablando de varo femoral o algún valgo tibial, que es lo más común. Jorge Montesa Heredia. ¿Hasta por cuánto tiempo puede usar el carprofeno? Muchas gracias. Esa es una pregunta buenísima. El carprofeno se puede utilizar o se debe utilizar a largo plazo. Justo he leído ya varios artículos donde sustenta que el carprofeno mínimo unos 28 días para el tratamiento de casos degenerativos como el que acabamos de ver, ¿no? Mínimo 28 días. Pero hay estudios que se ha utilizado carprofeno a 4 miligramos por kilo, pero sí durante 6 meses continuos, sin que hayan diferencias significativas en cuanto al nivel de complicaciones. Entonces, mi recomendación, ¿no? Porque eso sería un uso fuera de etiqueta. O sea, yo creo que para el laboratorio sería difícil que hablara del uso a largo plazo, aunque existen esos artículos, pero en la etiqueta la mayoría de los laboratorios no tienen la indicación a largo plazo. La realidad es que sí hay mucho soporte, sobre todo del carprofeno, ¿no? Es uno de los AINES de mayor tiempo en el mercado y pues con muy buenos resultados, con muchísima investigación. Yo lo utilizo en promedio un par de meses, ¿okay? En casos muy severos, por ejemplo, esos casos de degeneración articular severa en perros con displasia de codo,
con displasia de cadera que no pueden acceder a otros tratamientos, lo utilizo por tiempo más prolongado, ¿no? De 2 meses a 6 meses continuos. Luz Carrillo Pérez, en el caso de la cirugía de una rodilla, ¿hay o queda cierta claudicación posoperatoria? Si se hace cirugía de las 2 rodillas, ¿qué tipo de reposo o limitaciones se recomienda? No entendí la primera pregunta. ¿La primera pregunta cómo dice? De Luz Carrillo Pérez, Ajá. en el caso de la cirugía de una rodilla, Ajá. ¿hay o queda cierta claudicación postoperatoria? Claro. Si se hace cirugía de las 2 rodillas, ¿qué tipo de reposo o limitaciones se recomienda? Ok, es una muy buena pregunta. Primero, recuerden que vamos a hacer un tratamiento multimodal, ¿no?, del dolor. Este tratamiento también incluye la rehabilitación. O sea, estos pacientes no deben estar en reposo absoluto, tienen un reposo relativo. Primero, la primera indicación es que deben estar en un espacio restringido, más o menos del doble de su tamaño. De allí saldrán solo y con correa. Yo siempre les hago la correlación al propietario, que es como cuando nos subimos al coche, no prendemos el coche o no arrancamos sin antes tener el cinturón puesto. Entonces, el cinturón del perro es la correa. El propietario debe colocar la correa al perro y sacarlo a caminar diario, ¿no? Generalmente entre 5 y 10 minutos, depende de cómo vaya evolucionando este paciente. Y así va a ser el primer mes, entre 5 y 10 minutos va a salir con correa a caminar, puede ser sin apoyo o con apoyo, llámese con apoyo, cuando colocamos algún tipo de manta a través de la zona inguinal y le ayudamos a quitar peso para que sea más fácil el caminar. Eso casi no lo hacemos en luxación patelar, pero si se llega a ver la necesidad se puede utilizar. La otra indicación es evitar pisos lisos, evitar escalones y actividad de alto impacto. Entonces el primer mes va a llevar ese tipo de cuidados. Estos perros deben caminar desde el día de la cirugía, ¿okay? O sea, son perros que deberían poder pararse. Se quedan de todas maneras unos 3 días hospitalizados, pero deberían incorporarse en los primeros 3 días de hospitalización. Por lo tanto, se van a casa ya caminando. A partir del segundo mes incrementamos el tiempo de actividad y recuerden que desde el inicio están en rehabilitación, ¿okay? Y por último, a partir del tercer mes, que es donde normalmente le damos de alta, siempre vamos a estar monitoreando radiográficamente que todo esté bien cada mes. Ya al tercer mes o segundo mes y medio, generalmente estos perros se van a casa con alta definitiva, ¿no? 3 días hospitalarios, a casa, digamos, todavía bajo supervisión médica, y luego se van con alta definitiva en ese tiempo aproximado. Muchas gracias por esa pregunta. Siguiente pregunta. Animédica, ¿cuándo hace la transposición de la cresta tibial? ¿Hacia qué lado lo hace? Ok, si la luxación es medial, generalmente la desviación de la cresta tibial o tubérculo tibial es hacia medial también. Entonces, nosotros podemos, de acuerdo a la posición radiográfica, tener una idea de los grados de desviación. Hacemos el corte y tratamos de rotar hacia el lado que está desviado, ¿no?, hacia el lado opuesto que está desviado, para alinear ese mecanismo del tubérculo tibial, ¿no? Y por lo tanto, en automático alineamos el tendón patelar. O sea, en conclusión, lo desviamos hacia el lado opuesto, hacia donde está luxada la patela. Patelas luxadas medial, transponemos lateral. Patelas luxadas lateral, transponemos medial. Generalmente, en el que lo requiera, no lo pueden hacer sin el análisis si definitivamente tenemos una desviación del tubérculo tibial, ¿okay? Hay que hacer ese análisis con claridad. Eric Basto, para el caso de ruptura del ligamento cruzado en raza Bulldogs, ¿qué técnica es la más recomendada? Eric, en mi experiencia, yo te podría decir que la TTA, ¿no? Porque es una de las técnicas que más he realizado, el avance de la tuberosidad tibial. He tenido muy buenos resultados con Bulldog inglés,
con ellos, o sea, casi que aplicamos el mismo tamaño de caja, el mismo tamaño de placa, es casi que estándar por los bulldog inglés, tienen un tamaño generalmente homogéneos. Entonces, para mí es más fácil la tetea en estos casos. Y animales más grandes, estoy también haciendo la TPLO, la cual me parece una extraordinaria técnica. Creo que ambas son muy buenas técnicas y la aplicación de la misma va a depender de la experiencia del cirujano. No creo que haya una gran diferencia entre hacer una u otra, más esa diferencia va a ser la experiencia. Luz Carrillo Pérez, otra vez. ¿La combinación de carprofeno con tramado es recomendable? El tramadol en gatos, ¿ok? En perros, pues los últimos estudios dicen que pues no tienen muy buen efecto por un tema del metabolismo del tramadol, ¿no? Los perros. Entonces, gatos tramadol, perros usemos otro tipo de opioide, ¿no? Con la combinación que puede ser el carprofeno, puede ser el meloxicam, ahora sí que el que sea de su preferencia. Ambos son muy buenos, ¿no? Y hay otros AINES también que son de muy buena calidad. Ahora, José Rafael Saavedra Ávila. Dosis a largo plazo del carprofeno. Es la misma dosis. O sea, la dosis del carprofeno oscila entre 2.2 a 4.4 o 2 y 4 miligramos por kilo. La de 2.2 es cada 12 horas y la de 4.4 es cada 24 horas. O sea, depende como ustedes la quieran utilizar. BIT o SIT. Es la misma dosis que te dice el producto. Iván Guzmán Lepe. En perros de 1.5 kilogramos y 2 kilogramos, ¿también es recomendable las 2 agujas para la transposición? Así es. De hecho, el mayor número de complicaciones se encontró en animales de esa talla, o sea, tan chicos como eso. Entonces, cuando se nos dificulta colocar 2 agujas es porque tenemos números o diámetros muy grandes de agujas. Procuren tener las medidas más chicas para justo esos casos. Coloquen siempre 2 agujas. Si no las pueden colocar horizontalmente, ya por lo que les comenté, pueden colocarlas verticalmente y van a tener el mismo efecto, digamos, deseado de seguridad en la aplicación o fijación de la cresta. Última pregunta. José Rafael Saavedra. Respecto al hialuronato de sodio, ¿por qué vía intravenoso intraarticular has tenido mejores resultados? Creo que sí es endovenoso o intraarticular. Intraarticular. La verdad que intraarticular, o sea, este es un tema un poco subjetivo, ¿no? Controversial por demás. Hay, digamos, tendencias que dicen pues, que no generan unos cambios significativos. Hay otros que soportan que hay cambios significativos en el resultado usando esos condroprotectores. Dentro del uso que yo le he dado ha sido intraarticular. Mi recomendación es que tengan alto peso molecular, ¿no? Para que haya una mayor viscosidad y eso genere un, digamos, apoyo mayor en cuanto al roce en las superficies articulares, ¿no? Pero pues es un tema controversial, una pregunta controversial. José Rafael Saavedra, respecto... no, perdón, esa es la misma. La última vez que comentaron algo fue Eric Basto. Gracias por la respuesta, aprendimos mucho. Esa era la última. Bueno, pues un abrazo a todos, espero que haya sido de valor y pues un saludo también y gracias Me encanta. a Pisa. Hay muchos me encantan. Chévere. Chido.